El Ministerio del Interior eleva a 72.000 el número de inmigrantes que cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta. Donald Trump advierte a Irán de que se enfrenta a su última oportunidad antes de la decapitación, ya que las supuestas negociaciones no parecen ofrecer ningún avance. Nuevas consecuencias de la sequía generalizada que afecta a Europa, con una fuga de humo tóxico de una planta de residuos en Zamora o el cierre de reactores nucleares en Francia e Hungría por el bajo nivel de los ríos. Apple ha presentado una nueva impugnación judicial contra el Reino Unido después de que reanudara sus intentos de acceder a los datos cifrados de los usuarios en iCloud. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha elevado a 72.000 el número de inmigrantes que cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta durante la reciente crisis migratoria. Según el gobierno, alrededor de 70.000 personas ya han salido de territorio español, mientras continúan las labores de gestión de quienes permanecen en la ciudad autónoma. Tras reunirse con los ministros del Interior de la Unión Europea, Marlaska aseguró que el espacio Schengen no ha estado en riesgo en ningún momento y defendió la respuesta de España ante la llegada masiva de inmigrantes. Ceuta tiene un régimen especial en Schengen desde 1991, en el sentido de que ninguna persona puede salir de Ceuta sin un control efectivo documental, incluso los propios ciudadanos de la Unión Europea. El ministro también negó que el Centro Nacional de Inteligencia advirtiera con antelación de una entrada masiva. Afirmó que, de haber existido una alerta, el Ejecutivo habría activado un dispositivo extraordinario. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a última hora del lunes a Irán de que afrontaba, en sus palabras, su última oportunidad antes de la decapitación, en un momento en el que las negociaciones entre ambas partes seguían sin mostrar avances. En declaraciones a los periodistas en el despacho Oval, Trump afirmó que las negociaciones, cuya existencia ha negado Irán, fueron solicitadas por ellos mismos. We have many talks and we'll say we have or we don't have, we're straight about it. But they deny. But we are talking right now, we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Teherán respondió con su propia serie de amenazas tras conocerse que Estados Unidos estaba estudiando la apertura de un corredor marítimo alternativo en el estrecho de Hormuz para eludir a Irán. کوریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم. در تنگه هرمز کوریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم. مسئله مهمی که الان برای رهبر معظم انقلاب مطرحه اینه که آمریکایی‌ها رفتارشون رو عوض کنن. یعنی چی؟ یعنی ما یه چیز جدیدی رو در رفتار آمریکا ببینیم. Trump afirma que las conversaciones actuales se centran en dos aspectos: la reapertura total de esta vía navegable clave para el transporte marítimo comercial y la desnuclearización del país. Trump asegura que la fase inicial se centrará en el estrecho, mientras que una segunda fase se prevé que sea más larga, abordará la capacidad nuclear de la República Islámica. La Policía Nacional de Ucrania ha difundido un impactante vídeo que muestra cómo un dron ruso persigue deliberadamente a un civil en un mercado de agricultores de Jersón, en lo que calificó como un nuevo crimen de guerra. El hombre, de 52 años y vendedor de verduras, sobrevivió al ataque, aunque sufrió lesiones por la explosión, heridas de metralla y una conmoción cerebral. El presidente ucraniano afirmó que las imágenes son un nuevo ejemplo de lo que denomina un safari de drones contra la población civil de Jersón. En Francia, tras semanas de intensa lucha contra las llamas, la situación empieza a estabilizarse en Gironda, en el suroeste del país, aunque varios focos siguen activos y persisten los rebrotes.
Para reforzar las labores de extinción, un equipo de rescatistas ucranianos llegó el pasado domingo para apoyar a los bomberos franceses a apagar este gran incendio forestal. Загалом до ліквідації лісової пожежі у Франції відправлено зведений загін у кількості 70 рятувальників та 15 одиниць техніки. Es la primera vez que un equipo ucraniano participa en una misión de asistencia a un Estado miembro de la UE en el marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Même si nos collègues ukrainiens n'ont pas encore intégré ce mécanisme, n'en font pas partie, on va adapter et adopter les mêmes techniques de coordination. Donc en fait, il y aura un officier de liaison qui suivra constamment la colonne, on ne les laisse pas seuls sur le terrain, et puis on les engage en fonction de leur capacité. Voilà, est-ce que leurs camions sont capables de résister à un flux thermique, est-ce qu'ils sont capables d'attaquer les flammes, ou est-ce qu'on est plutôt sur du travail de lisière? Los bomberos ucranianos aportan así la experiencia adquirida en un país habituado a combatir grandes incendios forestales, pero su despliegue también responde al deseo de ayudar a Francia, que ha respaldado a Ucrania desde el inicio de la guerra con Rusia. Ми завжди намагаємося допомогти тим, хто потребує нашої допомоги, незважаючи на те, що в нас дуже складно саме зараз, тому що ви прекрасно знаєте, що в нас війна. Кожного дня наші рятувальники працюють під обстрілами, але ми знаходимо можливість допомогти тим, хто допомагає нам. Aunque no hablen francés, los equipos de rescate ucranianos consiguen hacerse entender por sus homólogos gracias a los traductores, pero sobre todo gracias al lenguaje universal de los bomberos. El calor extremo y los incendios resultantes están ejerciendo una fuerte presión sobre los servicios de emergencia en todo el sur de Europa. En la provincia española de Zamora, los equipos han tenido que intervenir tras un incendio que ha afectado a la planta de tratamiento de Zaresa, en Roales del Pan, junto a la capital provincial. Los operadores han recibido cerca de 40 llamadas de emergencia, lo que ha llevado a las autoridades a emitir alertas por la nube tóxica generada y a cerrar un carril de la autopista 11 en dirección a Tordesillas. Más allá de la emergencia industrial en España, el intenso calor que azota a Francia ha forzado a la operadora nuclear EDF a cerrar 3 reactores de las centrales de Chooz y Cattenom junto a las fronteras belga y luxemburguesa, respectivamente, debido a los bajos niveles de agua de los ríos. La única central nuclear de Hungría también se encuentra bajo presión debido a los bajos niveles de agua del Danubio. La crisis medioambiental se agrava más al sur, en Grecia, donde el meteorólogo Theodor Giannaros ha calificado la actual catástrofe de incendios forestales como una de las peores de la última década. Los fuegos se han cobrado 5 vidas en las últimas 2 semanas y los datos de Copernicus confirman que se han quemado más de 12.000 hectáreas de terreno en una sola semana. Las autoridades llevarán a cabo una evaluación cuantitativa exhaustiva una vez que concluya la temporada de incendios. Los bomberos de Países Bajos trabajan a contrarreloj para contener un incendio que se está propagando por una reserva natural situada en el sur del país. Se trata del último de una serie de incendios forestales registrados en Europa, favorecidos por las intensas olas de calor y la sequía. De grootste uitdagingen bij blussen zijn momenteel dat die naar mijn weten hoog zit, hoog in de bomen, kroonvuur. Waarbij we natuurlijk te maken hebben met een wind die wat aanwakkert. De brand verplaatst zich door de bomen heen. En je moet daar wel bij kunnen. A primera hora del martes, el incendio ya había arrasado unas 100 hectáreas y seguía fuera de control. Los continuos cambios en la dirección del viento aceleraron la propagación de las llamas. Además, los bomberos aseguran que no disponen de equipamiento suficiente para hacer frente a incendios forestales, un fenómeno muy poco habitual en Países Bajos. Apple ha presentado una nueva demanda contra Reino Unido, después de que éste exigiera acceso a los datos cifrados de sus clientes. Esta última acción se produce meses después de que la empresa retirara una función de seguridad para los usuarios de Reino Unido antes de cumplir con la versión anterior de la misma solicitud. La empresa tecnológica estadounidense ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Poderes de Investigación, un tribunal independiente que examina las denuncias de conducta ilegal por parte de los servicios de inteligencia del Reino Unido. El núcleo de la disputa
disputa es si el gobierno de Reino Unido puede obligar a Apple a facilitarle acceso a los datos de iCloud, que están tan fuertemente cifrados e incluso Apple afirma no poder leerlos. Reino Unido ya dio marcha atrás en su exigencia original el año pasado tras una acalorada disputa con Washington. Esa primera orden, emitida en virtud de la Ley de Poderes de Investigación en enero de 2025, pretendía obtener acceso tanto a los datos de los clientes de Reino Unido como a los de Estados Unidos. Posteriormente se redujo el alcance y Londres emitió una notificación de capacidad técnica, limitada únicamente a los usuarios de Reino Unido a finales de 2025, contra la que Apple está luchando ahora. Este tipo de notificaciones obligan a las empresas a facilitar a las fuerzas del orden información para casos como el terrorismo y el abuso sexual infantil, incluso cuando esos datos están protegidos por cifrado. Apple lleva mucho tiempo insistiendo en que no incorporará a sus productos ningún tipo de acceso forzado. La empresa argumentó que cualquier herramienta de este tipo, una vez creada, supone un riesgo de seguridad para todos los usuarios, no solo para aquellos a los que va dirigida una solicitud específica. Acaba de publicarse un nuevo índice que clasifica los mejores países y territorios para trasladarse en 2026. Y un país báltico ha ocupado el primer puesto. Ha sido Estonia, ha ocupado el primer puesto a nivel mundial gracias a su infraestructura bancaria, sus oportunidades de negocio y los derechos de propiedad para los ciudadanos. El índice evalúa 192 países en función de 24 indicadores, agrupados en 4 categorías: asuntos financieros y fiscales, habilidad y salud, seguridad y estabilidad y establecimiento y oportunidades. En cada indicador se puntúa un país sobre 100. Estonia obtuvo una puntuación de 99 sobre 100 en moneda y banca y 96 en oportunidades de negocio, 82 en asequibilidad de la vivienda, 86 en espacios verdes y 77 en seguridad vial. Su indicador con peor puntuación fue el de confort climático, con 20 sobre 100, debido a sus inviernos fríos y oscuros. 5 países europeos se situaron entre los 10 primeros del índice global de reubicación. El siguiente mejor clasificado después de Estonia fue Portugal, en cuarto lugar.